Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità Queridos ricordiamo i hermanos santi y Pietro hermanas, e hoy Paolo, en una única solemnidad patroni della città e della conmemoramos a los diocesi di santos Roma. Pedro y Pablo, patronos de la L'uno ciudad y la scelto da Gesù diócesis come de Roma, pastore del suo gregge elegidos por e Jesús l'altro como eletto come pastor de su apostolo rebaño delle y el otro gentili. como apóstol de los In gentiles. loro En veneriamo ellos due veneramos colonne a della dos Chiesa. pilares de la Iglesia. Pietro, custode del popolo di Dio. Molte Pedro, volte custodio del nel pueblo Nuovo de Dios, Testamento aparece en ci numerosas appare ocasiones en el impegnato Nuevo a Testamento conservare la comunione tra comprometido i con la fratelli. preservación de la È comunión entre lui los che sul hermanos. lago di Galilea, Es él quien en el dopo una lago de notte di Galilea, tras lavoro una noche de apparentemente trabajo inutile, aparentemente inútil, dice al le dice al maestro: maestro: non abbiamo preso nulla, no hemos ma recogido sulla tua nada, parola pero getterò en tu le palabra reti. echaré las E redes. riprende il largo Y se portando anche gli vuelve al altri mar con sé. llevándose también a los demás È consigo. ancora lui Es también che, él mentre quien, molti si mientras muchos allontanano se dal alejan del Signore Señor, dopo il duro tras el duro discorso sul discurso pane di sobre el vita, pan de vida, dice al le Messia: dice al Mesías: da chi andremo? ¿a quién Tu vamos a hai acudir? parole di vita Tú tienes eterna. palabras de vida E eterna. rimane insieme agli altri 11. Y permanece junto con los È sempre otros lui che 11. a Cesarea Es riconosce in aún él Gesù quien en il Cesarea Figlio di reconoce en Dio Jesús al Hijo e de si fa Dios voce di y se hace tutti nella portavoz de professione todos en la dell'unica profesión fede, de la única fe, come abbiamo como sentito hemos nel Vangelo. escuchado en el Evangelio. Anche dopo la risurrezione sulle rive del Además, lago, después de la è resurrección a il orillas del primo a lago, raggiungere il es el Cristo, primero en llegar hasta Cristo, gettandosi in acqua e lanzándose al agua precedendo gli y altri a nuoto per adelantándose a los rinnovare demás umilmente nadando il suo para amore renovar e humildemente su ricevere la amor y conferma recibir della la sua confirmación missione. de su misión. E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad Pedro se esempio, mantiene in fiel a esa misión Gerusalemme, incluso cuando, por la ejemplo, en questione Jerusalén, dell'ammissione al la cuestión battesimo de dei la pagani admisión al non bautismo de los circoncisi paganos no rischia di circuncidados spaccare la amenaza comunità. con dividir a la comunidad. Egli riunisce i fratelli, Él reúne li a los ascolta hermanos, e los alla fine, escucha y al guidato dallo final, Spirito guiado por el Santo, Espíritu prende la Santo, decisione, toma la decisión, conservando la preservando comunione la e comunión e inaugurando una inaugurando stagione una nueva nuova etapa per l'intero para popolo todo di el Dio. pueblo de Dios. Crediamo, afferma, che per la Creemos, grazia del afirma, Signore que Gesù por la gracia siamo del Señor salvati Jesucristo come loro. somos salvados como ellos. Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Esta grandeza de espíritu no Durante la significa que Pedro passione sea perfecto. rinnega il Maestro, Durante la pasión per niega al poi Maestro, piangere para sincere luego lacrime di derramar lágrimas pentimento. sinceras de E arrepentimiento. Paolo stesso, Y in el propio circostanze Pablo, en diverse, otra gli ocasión, le rimprovera reprocha la l'incoerenza di incoherencia alcuni de suoi algunas de sus comportamenti. actitudes. Sa però riconoscere i No propri obstante, sabe sbagli reconocer e sus propios ravvedersi, errores y senza arrepentirse, scoraggiarsi e sin senza venir desanimarse meno y alla sin dejar de missione cumplir di con la annunciare misión de il anunciar el Vangelo e Evangelio radunare y il reunir gregge di al rebaño Cristo de Cristo, fino al hasta el martirio martirio che que subisce sufre proprio qui a precisamente Roma, aquí, en non Roma, lontano dal luogo no in muy cui ci lejos del troviamo. lugar en el que nos encontramos. Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità è ben Esta fiel y espressa dal paciente simbolo preocupación delle por la chiavi, unidad queda bien con cui expresada spesso en el lo símbolo de las llaves identifichiamo. con el que a menudo lo Una chiave identificamos. infatti non abbatte le Una llave porte, no es ma para le apre e le derribar chiude, las puertas, sino para ricercando al abrirlas y loro cerrarlas, interno le leve giuste buscando e en su interior las accompagnandone i manivelas movimenti adecuadas y acompañando perché i sus blocchi movimientos si sciolgano, para i deshacer los paletti bloqueos, scorrano e deslizar i las battenti clavijas ruotino liberamente y que sui las hojas cavi, giren libremente sobre las unendo gli bisagras, ambienti e uniendo los facendo di tante espacios stanze y isolate convirtiendo un'unica tantas casa habitaciones aisladas accogliente. en una única casa Allo acogedora. stesso modo, la Del mismo comunione nella modo, Chiesa la comunión non en la si Iglesia no se costruisce construye irrigidendosi sulle endureciéndose en proprie las propias posizioni, posiciones, ma ricercando sino nei cuori di tutti buscando en los i corazones de punti di todos incontro los della puntos verità, de encuentro en la verdad, alla cui a sola cuya luce única ciascuno luz diventa todos per se l'altro convierten en strumento di instrumentos de crescita. crecimiento para los demás. Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore a Desde esa Pietro e ai perspectiva suoi podríamos successori, interpretar la misión que el a Señor confió a Pedro y beneficio a sus di tutto il sucesores popolo en santo di beneficio de Dio. todo el pueblo santo de Dios. Ascoltare,
escuchar con su ayuda las voces de cada uno, discernir las inspiraciones, guiar los caminos, corregir los errores, instruir, animar, exhortar y acompañar a los hermanos, para que, dóciles a la acción del mismo Espíritu, cooperen en la salvación unos de otros y de toda la humanidad. Pero el ejemplo de Pedro es también una invitación para que cada cristiano se convierta en artífice de la unidad, poniendo a Dios al centro de la existencia y acercándose a los hermanos, atento a sus vicisitudes y a sus necesidades, para vivir con ellos en la caridad y así llevar a cabo el anuncio del Evangelio. Esta es también la enseñanza de Pablo, el otro gran apóstol al que celebramos hoy, incansable anunciador de la buena noticia. Él también tiene sus símbolos distintivos, el libro y la espada, estrechamente unidos entre sí. El autor de la epístola a los Hebreos lo explica bien cuando escribe que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo, capaz de penetrar hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, y de discernir los deseos e intenciones del corazón. Es lo que Dios obró en el corazón del joven Saulo, conquistándolo y llevándolo primero a convertirse al Evangelio, adoptando un nombre nuevo, luego a anunciarlo por todo el mundo y por último a testimoniarlo, como Pedro, en esta misma ciudad, hasta el punto de entregar su vida. El apóstol de los gentiles se dejó transformar por el poder de la palabra de Dios, que lo alejó de la violencia para conducirlo por el camino del amor. San Agustín, al comentar su conversión y su misión, decía: cuando iba de camino a Damasco y bufaba amenazas y muerte, lo llamó la voz celeste, lo abatió la palabra, es decir, del verbo que lo llamaba, y añadía: hizo predicador de la paz al perseguidor de la iglesia. Le perdonó todos sus pecados, lo puso en un puesto tal que por medio de su persona quedasen perdonados los de los otros. Queridos hermanos, hoy es importante fijarnos en estos dos santos, Pedro y Pablo, para comprender cómo podemos ser también nosotros, como ellos, apóstoles y artífices de la unidad, servidores generosos de la verdad en la caridad. Y es precisamente con este espíritu con el que nos disponemos a celebrar el antiguo y evocador rito de la entrega de los palios a los arzobispos metropolitanos. Esta banda de lana blanca, adornada con cruces, expresa el compromiso de todo pastor, pero también el de todo cristiano, de llevar sobre sus hombros a los hermanos y hermanas que les han sido confiados, como auténticos corderos del rebaño del Señor, y de sacrificar por ellos energías, tiempo, esfuerzo e incluso la vida, para que el Evangelio llegue a todos y el mundo entero encuentre en él armonía y concordia. Con estos sentimientos me complazco en dirigir mi cordial saludo a los miembros de la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, enviada por nuestro muy querido hermano, su Santidad Bartolomé, y encabezada por su Eminencia Emanuel, Metropolita de Calcedonia.
i santi Pietro e Paolo, Roguemos a los perché santos ci Pedro y sostengano Pablo para nel que nos cammino sostengan della en el camino de la comunión, Salvatore. siguiendo las huellas del È la Salvador. strada che Lui ha tracciato. Es el camino que Él Ciò nos ha per cui marcado, ha pregato il aquello por lo Padre que oró al nell'ultima Padre en cena, la última cena, la meta alla la quale meta ci ha a insegnato la ad que nos ha anelare enseñado a con anhelar con fiduciosa speranza. esperanza confiada.